Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿O cómo ya medio atardecen? ¿Bien? Yo muy bien, gracias al Señor. ¿No es cierto que una de las cosas que más nos inquietan a los seres humanos, seamos religiosos o no, son aquellas cosas que tienen que ver con qué pasará en los días finales? Creo que es algo que nos inquieta. Somos personas como con una incertidumbre natural al qué pasará en el fin del mundo. Individuos a través de la historia han levantado movimientos diciendo: yo tengo una revelación del más allá y el mundo se va a acabar. Y por un tiempo empiezan a recoger adeptos y adeptos y terminan en un movimiento que sigue esperando a que suceda algo, o en muchos casos en una catástrofe como sucedió hace unos años en Estados Unidos, ¿verdad? Pero también en el plano no religioso hay mucha histeria acerca del tiempo final. O sea, hay teorías científicas que definen lo que va a pasar en unos cuantos miles de años si seguimos como vamos. Pero también día a día, año tras año, salen un montón de películas y literatura de ciencia ficción donde nos pintan y nos describen escenarios realmente impresionantes. Apocalipsis zombies, por ejemplo, que son muy buenos, de hecho. Desastres naturales, invasiones extraterrestres o incluso algunos desastres ambientales. Piensa en todas las películas. Soy Leyenda, The Walking Dead, de 2012. No, imaginen, en 2012 todavía con una película del fin del mundo. En fin, el asunto nos inquieta. Sí nos inquieta. Nosotros los creyentes nos inquieta mucho. Queremos entender las semanas, los años, los momentos que se describen en esos libros apocalípticos de la Escritura, en el libro de Daniel, cuáles son los carros de fuego, o en el Apocalipsis, cuál será la bestia, cuál gobierno será. Han pasado tantas semanas y las semanas se las multiplico por tantos días, me dan tantas horas y esas horas por tanto me dan tantos días. Entonces va a venir en tal fecha, ¿verdad? Para la muestra, un botón o un botón para la muestra. La semana pasada estábamos en una conferencia llamada Muestra a Cristo. Y en dicha conferencia había un taller, ya no lo quieren llamar talleres, sino mini conferencias, que hablaba sobre escatología bíblica. Escatología es la disciplina que estudia el final de los tiempos. Esa es la escatología. Usted no se puede imaginar, eso se llenó, dejó gente afuera. Y fueron los 2 días, el viernes y el sábado, daban la mini conferencia, a tal punto que al siguiente día, antes de que los pastores dieran el anuncio de que ya era hora para ir a talleres, ya había gente corriendo, saliendo del auditorio a buscar el salón. Tenemos una histeria por saber. Hay algo que nos invita a decir: quiero saber cuándo será. ¿Por qué? Espero que tratemos de descifrarlo hoy. Porque el hecho de que nos confunden, de hecho, los protestantes o evangélicos, tenemos al menos 3 corrientes de interpretación teológica acerca de los tiempos finales. Entonces ya es un asunto de confusión y división. Y el hecho de que nos confunda o nos divida no quiere decir que no sea verdad. Son cosas que van a pasar. De hecho, piense en el credo de los apóstoles que hemos estado recitando por las últimas semanas. Ya terminamos. Casi la parte final del credo dice que creemos en esto. Creemos que Jesucristo está sentado a la derecha de Dios y vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos y a traer el reino de Dios completico a nosotros. Esto es un hecho singular, único en la Escritura. Y definitivamente muy puntual e importante, pues constantemente en las páginas del Nuevo Testamento se nos invita a vivir a la luz de ese hecho, a la luz de la segunda venida y a la luz de la eternidad. Sería paradójico o irónico más bien decir que somos creyentes y no estamos poniendo nuestra vista en ese momento, porque ahí es donde nuestra vida completa, redimida, comenzará. Así lo quiere dejar plasmado el evangelista Lucas
El médico Lucas, también dentro de sus registros, registró estas palabras que comparte con Mateo y con Marcos. Yo quiero invitarle para que retomemos nuevamente la serie de Lucas, Caminando con Jesús, a que leamos el capítulo 21 del Evangelista, versículos 5 al 38. Lucas 21, versos 5 al 38. Curiosamente, dentro de sus Biblias usted tiene el titulito Señales del fin del mundo. Din, 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 din. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo: en cuanto a todo esto que ustedes ven, o que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto y cuál señal? ¿Cuál será la señal de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el camino no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio, cuando se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Habrá señales en el sol y la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también les propuso una comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio y la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. De día Jesús enseñaba en el templo, pero solía pasar la noche en el monte llamado Los Olivos, y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Esta es la palabra del Señor. Ya estos 5 minutos de mañana que quedan.
¿Qué piensas de los tiempos finales? Esta es la última enseñanza registrada en Lucas en el templo y acerca del templo que Jesús da. Hace parte del ministerio de Jesús en Jerusalén, después de que Jesús llega a la ciudad y es aclamado, vitoreado, clamando alabanzas. La multitud de discípulos dicen: Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Jesús inmediatamente se instaura en el templo a enseñar todos los días. Lo limpia primeramente de todos esos mercaderes y vendedores y luego empieza a enseñar constantemente. Todos quieren escucharlo, pero al mismo tiempo la enemistad con los líderes religiosos aumenta. Estos están buscando la forma de deshacerse de él. En este texto también en particular, lo que está sucediendo es que Jesús, después de predecir la destrucción del templo y de Jerusalén, en un diálogo con sus discípulos advierte las señales que tendrán lugar antes de este hecho, la destrucción del templo, pero también añade las señales que tendrán lugar antes de su regreso, antes del fin del mundo, entre comillas. Y en este texto Jesús tiene como propósito exhortarles a estar alerta y a velar de una forma dependiente de Él antes de que Él regrese. Yo quiero invitarle que miremos un poco qué es lo que suscita este diálogo. ¿Cuál es la ocasión que suscita este diálogo? Lo tenemos en los primeros versos, versículos 5 al 7. La ocasión es que Jesús predice, se pronuncia acerca de lo que tendrá lugar el templo, es decir, el templo se va a destruir. Ahora, ¿por qué sucede esto? Pues Jesús ha estado, en sus enseñanzas acerca del templo, ha estado observando cuidadosamente qué hace la gente en el templo, qué hablan, qué dicen, qué murmuran, en qué se fijan los ojos. De hecho, en el texto que nos predicó Juan José la semana pasada, estamos hablando de la viuda. Jesús observa de cuánto monto son las ofrendas de los ricos, de cuánto monto es la única ofrenda de esta viuda pobre. Y en ese orden de ideas parece que está escuchando cuidadosamente qué están hablando, cómo ven ellos el templo. Ellos están hablando de lo precioso que era, de las piedras gigantes que tenía, porque tenía piedras gigantes y tenía también engastes en piedras preciosas. Estamos hablando del segundo templo de Jerusalén, construido por Herodes precisamente el Grande, un hombre que tenía el ego no tan chiquito y quería dejar su marca registrada en ese lugar a fin de ganarse la simpatía de los judíos. En cierta manera se la ganó, no lo querían mucho. No era un templo tan bello como el de Salomón, pero sí era mucho más grande. Hizo muchas reformas, por dentro tenía una cantidad de pasadizos, o sea, le hizo reformas incluso extrabíblicas, por así decirlo. Era un lugar importante, era de vital importancia para Israel porque sabemos que el templo era la señal que le decía al mundo que allí en Sión, en Jerusalén, habitaba la presencia de Dios, en el arca del pacto. La misma presencia de Dios con su pueblo estaba allí, pero también el templo simbolizaba la elección de Israel como pueblo, un pueblo escogido, el pueblo de Abraham. El pueblo que fue sacado de la tierra prometida, de Egipto y llevado a la tierra prometida. Y allí Dios dijo que haría morar su nombre. El templo fue iniciativa, no de Dios, fue iniciativa de David. El Señor le concedió ese deseo a David para que a través de Salomón lo construyera. Era el lugar donde a todos miraban para orar. Era el lugar también donde se cumplían los diferentes requisitos rituales y adoración de la ley. El culto no era un mismo culto como lo celebramos hoy, pero estaba basado en sacrificios, en ofrendas, en horas de la oración. Todo lo que la ley exigía para adorar a Dios se llevaba allí. Pero también por su belleza y su grandeza era una señal de que por tener el templo somos indestructibles, esto es invulnerable, de la misma manera en que pensaban acerca del Titanic hace unos años, ¿verdad? Entonces seguramente Jesús, atento a sus palabras, les dice: miren, tanta belleza y tanta grandeza se va a venir
a ruina completa, se va a destruir. Y seguramente esas palabras de él ocasionaron que ellos estuvieran atónitos, pues las expectativas que ellos tenían del templo eran completamente diferentes. Ellos veían ya en Jesús las aclamaciones que él tuvo previamente, decían que lo estaban viendo como ese líder político que por fin los liberaría, el que traía una famosa frase que decía la redención de Israel. Él sería esa persona. Entonces quizá no veían cómo el Mesías, el que estaban reconociendo con Cristo, estaba diciendo, de aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, inquietos por eso, le preguntan, deciden abordarlo. Le dicen, si tú estás diciendo esto, entonces danos lugar, acontecimiento y hora y fecha para saber. Y la respuesta de Jesús, continuando con el relato, es una respuesta extensa, como acabamos de leer en el libro. Es bien extensa, ¿verdad? Porque no solamente habla de la destrucción del templo, no solamente habla de la destrucción de Jerusalén, sino que también habla de los tiempos que acontecerán antes de su venida en gloria. Y lo hace en varias maneras. Jesús, de manera introductoria, nos dice en los versículos 7 al 10 señales muy generales de lo que pasará: falsos cristos, naciones en guerra. Luego en los versículos 12 al 28 se extiende, habla pormenorizado de todos los detalles que van a pasar en los dos momentos. Y luego del 29 al 36 señala el propósito que tiene con enseñarles esto. Todo podía estructurarse de esta manera para que sigamos el hilo. Jesús habla acerca de los eventos que serán llevados a cabo antes de la destrucción del templo, durante la destrucción del templo y después de la destrucción del templo. ¿Ok? Eso en primer lugar, antes de la destrucción, durante la destrucción y después de la destrucción. En primer lugar, antes de la destrucción, Jesús advierte que vendrán personas que se harán pasar por él y que dirán el tiempo exacto de su llegada y de la liberación de Israel. Estos son falsos cristos, falsos mesías en la forma de líderes subversivos que amontonaban mucha gente para sí, para armar una revuelta judía a fin de liberarse del imperio romano. Un ejemplo de ellos, existían muchos. Históricamente usted lee sobre el periodo intertestamentario y hay una cantidad. Los más resaltados de ellos son los macabeos, y en Hechos hablan de un muchacho llamado Judas el Galileo. Cuando el concilio está reunido acerca de qué hacer con los cristianos, Gamaliel dice, no hermanos, podemos estar obstaculizando la obra de Dios. Miren la historia, aquí se levantó un movimiento también mesiánico liderado por Judas el Galileo. Una vez lo mataron a él, se acabó el movimiento. Entonces tranquilos, Dios hablará a través del tiempo. Ese es uno de los ejemplos de este tipo de personas. Pero Jesús advierte que a este tipo de personas no hay que escucharlas, pero principalmente no dejarse engañar. No te dejes engañar por ellos. Te advierto que van a venir diciendo yo soy el Cristo, no les creas. En segundo lugar, dice que vendrán guerras y rumores de guerra, dicen por ahí, o revoluciones. Estas revoluciones causadas por estos hombres. No sigas a esos hombres, dice Jesús. No los sigas. En segundo lugar, dice que las guerras, los disturbios y las revoluciones son necesarias, pero que no serán el fin. La destrucción del templo no será el fin del mundo como ellos pensaban que serían. Más bien es la primera de muchas señales antes de que regrese el reino de Dios. Los discípulos también, dice Jesús, tendrán que pasar por persecución primero. Serán apresados, llevados a juicio, tal cual como Jesús fue llevado por causa de su nombre. No obstante, Jesús no ve esto como un mal, sino como una soberana oportunidad para testificar. Este es el objetivo de Jesús. El objetivo es que su evangelio se esparza hasta el último rincón de la tierra. A partir de Lucas capítulo 24, pasando por todo hecho, ese es el movimiento que Dios quiere mostrar cómo la iglesia empieza creciendo de lugar en lugar en lugar y no en un solo sitio como tal. Fuera de eso, Jesús promete darles todo lo que necesitan para defenderse.
o más bien promete que va a brillar. Esta persecución es mi hora en el escenario para que nadie obstaculice mis propósitos. Maravilloso, ¿verdad? También añade que serán las personas más cercanas de sus vidas, los más íntimos. Esto es escandaloso, porque estamos hablando de una cultura que privilegia lo colectivo. La comunidad era más importante que el individuo mismo. ¿Qué significa para una persona que ha crecido tan arraigado a su familia que ésta lo rechace? Serán rechazados, serán traicionados, no van a distinguir ese lazo familiar que los unía. Ellos mismos serán sus más crueles perseguidores, los llevarán hasta la misma muerte. Incluso pensarán que llevándoles a la muerte acabarán con el problema, pero no. Ellos no van a perecer porque ellos están contados para vida eterna. Cada uno de sus cabellitos, Jesús tiene la cuenta. Y vale más que cualquier cosa. La responsabilidad entonces de los discípulos será perseverar. Y en tal perseverancia ellos obtendrán la salvación. En segundo lugar, la destrucción. Durante la destrucción, ¿qué pasará? Jesús advierte el sitio de Jerusalén, es decir, el asedio de Jerusalén. Versículo 20 les exhorta rotundamente, dice, será asediada Israel. Y les advierte rotundamente a huir, a mantenerse distanciados de ella. Jesús también añade que la causa de este asedio o de esta desolación es el juicio de Dios. Es el día de la venganza justa del Señor. En el original es el día de la ira. Jerusalén será castigada a través de una nación extranjera, que es quizá un patrón que uno observa en el Antiguo Testamento de cómo Dios ejecuta juicio sobre naciones. Las manda a la guerra y ejecuta juicio de una sobre otra. Mujeres o personas en condiciones vulnerables no la pasarán para nada bien. Por eso Jesús se lamenta y grita: ay de aquellas. En tercer lugar están los acontecimientos de la destrucción de Jerusalén hasta la llegada de Jesús. Jesús habla de guerras, naciones y reinos enfrentados los unos a los otros, todo tipo de calamidad, enfermedades, hambrunas y fenómenos del cielo sin par. Cuando dice grandes señales del cielo, esas grandes señales ya las han predicho muchos profetas que escribieron al estilo apocalíptico, que es un tipo de literatura. Cuando uno ve el sol, la luna se pondrá roja, las estrellas caerán, de esto está hablando. Es más bien un tipo de literatura que nos ayuda a mirar que el acontecimiento es cósmico. También Jesús describe la angustia y desfallecimiento en los hombres por todo lo que está sucediendo. Y es solo cuando sucedan estas señales de los cielos, que el rugido del mar nos sobrecoja, que Jesús, el Hijo del Hombre, va a descender glorioso, poderoso, sobre una nube, tal cual lo describió el profeta Daniel en su capítulo 7. Y es allí donde los santos del Señor podrán levantarse, porque la redención de su pueblo estará completa. ¿Qué piensas? Tremendo, ¿verdad? Una imagen muy amplia, pero al mismo tiempo Jesús parece estar diciendo como mucho y nada al mismo tiempo. Jesús solamente habla de señales, de algunos acontecimientos, pero no son acontecimientos específicos. Son señales claras, pero son acontecimientos muy generalizados. No da fechas. ¿Sabes por qué no da fechas? Hay dos razones. Te voy a dar una más adelante, te doy la segunda. Porque el propósito de Jesús en esta enseñanza es exhortar y animar a sus discípulos y hoy a su iglesia a la actitud que debemos tener en los tiempos finales. Eso es lo que Él quiere.
Mire cuántos verbos en el texto están en imperativo. Miren, tengan cuidado, no hagan esto, no se dejen engañar, estén alertas, velen, perseveren. Él está más interesado en lo que está haciendo en los suyos a través de ese tiempo que en lo que puede llegar a suceder o no. De hecho dice, no se espanten, eso tiene que suceder. Eso es lo importante. Y así es como deseo abordar esta predicación, a darles ánimo y exhortación a que ustedes, Iglesia del Señor, como mi persona, estemos alerta y tengamos cuidado. ¿Por qué hemos de tener cuidado? Ya le voy a decir por qué. Después de la resurrección de Jesús, nace una comunidad de discípulos de Él, aproximadamente 200 personas, su iglesia, que al ser empoderada por el Espíritu Santo comienza a dar un testimonio abierto a toda Jerusalén acerca de la resurrección de Jesús y su señorío, para que todo aquel que crea en Él pues se arrepienta y tenga una vida nueva y pueda experimentar esa redención prometida. Este movimiento o camino, le llamaban el camino, si usted ha leído bien el libro de los Hechos, fue considerado una secta dentro del judaísmo que tenía que ser extirpada sí o sí. ¿Por qué? Porque los judíos no podían percibir un Mesías crucificado, no podían percibir un Mesías que no fuera una figura política o militar. No la podía percibir así. Al mismo tiempo, un gobernador romano no podía percibir que una nación, un grupo de personas que iban en aumento, dijeran que ya tenían un rey que no era el César. Había que extirpar ese cáncer como diera lugar. Y desde la muerte de Esteban en adelante, que fue el primer mártir de la iglesia fue una minoría que se reunía clandestinamente proclamando el señorío de Cristo en todo lugar. Eran clandestinos, sin embargo, eran un germen muy chiquito como una bacteria, un pequeño fermento, un puñadito de levadura que fue haciendo crecer una masa impresionante. Ese pequeño grupo de personas, que luego fueron miles, lograron poner patas arriba el mundo hasta entonces conocido. En palabras de los judíos de Tesalónica, estos que trastornan el mundo. Increíble, maravilloso. Sin embargo, los apóstoles y discípulos del Señor tuvieron que ser juzgados con el mismo concilio que juzgó a Jesús. La mayoría murieron, otros fueron exiliados y perseguidos en diferentes etapas del imperio. La iglesia padeció persecución del siglo I al IV, que Constantino subió al poder. Pero hay un detalle más. Desde el año 66 después de Cristo se intensificó de tal manera el conflicto de los judíos y de las sectas judías contra el imperio romano que Roma sucumbió en su paciencia y asedió a Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, a manos de Tito, comandante de Roma, hijo del emperador Vespasiano, tumbaron el templo de Jerusalén y le prendieron llamas. Jerusalén e Israel dejaron de existir como nación. Yo me imagino que los creyentes que sobrevivieron a ese hecho, dicen que Juan fue uno de ellos, y Juan estaba exiliado en Patmos y pudo ver las visiones, como los que pudieron haber estado en ese momento y no huyeron de Jerusalén, pudieron haber recordado estas palabras de Jesús. Déjenme leérselas. 21:30. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras jamás pasarán.
Yo me imagino que les retumbaba el corazón, les ardía. Sucedió, sucedió, sucedió y no ha dejado de suceder. No ha dejado de suceder desde tiempos del Antiguo Testamento, desde Noé para acá. Todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido, sin necesidad de estar investigando tiempos, fechas, almanaques y calendario celestial. Ha sucedido y el llamado ha sido el mismo: estén alertas, porque mis palabras no pasarán. Por lo tanto, queridos hermanos, este texto hoy nos hace tres llamados. Tres llamados que este texto nos hace. Porque esta es la generación que vive después de la destrucción del templo. Nosotros somos esta generación. El primer llamado es entender los tiempos. Es el primer llamado que tenemos, a entender los tiempos. El ejemplo de la higuera es muy claro. Es la señal natural para identificar cuando viene una temporada de lluvia o de verano. Claro, algunos afortunadamente tenemos Google en el celular y nos dice si va a llover o no, ¿verdad? Pero que Google o la higuera no lo digan es una señal clara para estar preparados. Así también Jesús dejó señales muy claras para entender que en cualquier momento Él llegaría. Esa es la clave. Esta señal te va a indicar no el momento en que yo voy a llegar, sino que puede ser ahorita o mañana o pasado mañana o en 2000 años, pero voy a llegar. Israel fue sordo a las advertencias constantes de los profetas de Dios al arrepentimiento y fue juzgado por no conocer los tiempos. Los voy a mandar al exilio, decía el Señor, los voy a castigar porque han sido infieles al pacto. Fueron sordos y los mandaron. Pero miren este texto tan particular en Lucas 13. Antes de que Jesús entre en Jerusalén, yo creo que falta un año todavía antes de que Jesús llegue a Jerusalén a hacer ministerio allá. Jesús sí viajó a Jerusalén varias veces, pero no ya para su última etapa. Mira, Jesús se lamenta 2 veces en Lucas sobre Jerusalén. Mira cómo se lamenta en la primera: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Jesús, si ellos conocían los tiempos, podían haber dicho: este es. No, ellos fueron discipulados por su cultura, la cultura del militarismo, la cultura del supercomandante. No pudieron entender que ese supercomandante también sería un siervo del Señor que vendría a pagar por cada pecado. No podían reconocer que ese hijo de hombre tendría que padecer. Miren lo que sucede después de la entrada triunfal. Se me fue ese texto, perdón. Sí. Cuando Jesús, capítulo 19, verso 41, se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Ese es el mismo, quería leerles el del 13, perdón. Lamento sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes ahora va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entendamos hoy que Jesús no nos está dando fechas ni señales tan puntuales como quisiéramos.
pero sí las suficientes para saber que su día llegará en cualquier momento. No han dejado de existir las guerras de allá para acá. ¿Por qué te asustan las de hoy si fueron peores incluso antes? Lo que es cierto para nosotros, lo que sí es cierto, es que a partir de la encarnación de Jesús, todos estamos viviendo en los tiempos finales. Los tiempos finales son los que se inauguran con la encarnación de Jesús, punto. Y esas cosas pasarán en esos tiempos, en 100 años o en 1000. El tiempo es ahora, en todo tiempo. El tiempo es ahora, en cualquier instante. El Señor nos sigue llamando hoy. Cristo ha venido para que no te pierdas. Él ha dado su vida para que al creer en Él tú puedas tener verdadera vida abundante, permanente, una vida que no depende de sus riquezas, de los placeres, de las posesiones, relaciones o logros. Es una vida nueva, llena de gozo, sin carencia de nada. En segundo lugar, hay un llamado a tener cuidado y a estar alerta. ¿De qué? ¿De qué hay que estar alerta? Pues de bajar la guardia. Pero miren lo que usa Jesús, me parece muy hermoso la manera como nos está protegiendo. Porque dice, no sea que su corazón se endurezca. Es decir, Jesús quiere que estemos alerta para que la verdadera alegría de nuestro corazón, el verdadero gozo de nuestro corazón, el tesoro más grande que uno puede tener en el corazón, que es Dios mismo, no sea quitado por las preocupaciones y placeres de la vida. Así lo dice. Son dos formas en que el corazón se puede endurecer. Lo dice ahí muy claramente. Una, por el vicio y la borrachera y la disipación. Está claramente hablando de los placeres, entretenimiento, pero también un teólogo afirma que este término de embriaguez también implica la embriaguez o la borrachera que le produce a uno sus propias ilusiones y deseos. Estar viviendo en ese mundo ilusorio, en esos cuentos de hadas, de creerme el hombre con más criptomonedas del mundo, de creerme el magnate, de tener cuanto carro existe o de tener el superpatrimonio como aquel hombre que juntó graneros y que le pidieron el alma y la perdió. Es emborracharte de ti mismo, de tu placer. Y sin duda el alcohol es el principal de ellos, de todos esos salvadores sustitutos, que tomamos para escapar de este mundo. Hoy en día hay una gran adicción clínicamente comprobada a las redes sociales, de las cuales aproximadamente un 25-30% de los suicidios actuales en jóvenes son por redes sociales. Y no precisamente porque están escuchando a un chico que les diga suicídase, es porque no están viendo que un like les llena la vida. Y no te imaginas cómo te puedes emborrachar. Tengo una esposa que me echa cantaleta constantemente por eso. A punta de sweeps puedes pasar 1, 2, 3 horas. Por favor. Todas estas cosas nos pueden hacer. Netflix. No estoy diciendo que es malo. Tú puedes pasar hasta 1 hora en Netflix tratando de escoger la serie que te quieres ver o la película que te quieres ver. Todas estas cosas te pueden estar haciendo perder de lo que es verdaderamente importante. Creer y perseverar es lo verdaderamente importante. Pero hay una más. En segundo lugar, dice que el corazón puede ser endurecido por algo muy sutil: las preocupaciones de la vida. Tu vestido y tu alimento, el dinero, la salud, todas aquellas cosas que creemos que necesitamos se pueden convertir en lo más importante, se pueden convertir en nuestra vida. Jesús lo dejó muy claro en la parábola del sembrador. Hay un tipo de terreno que no permite que la palabra de Dios dé semilla. ¿Saben cuál es ese tipo de terreno? Los espinos. Y los espinos representan las preocupaciones de la vida. Sí.
Tu ansiedad por el mercado de mañana, por el arriendo, por la cuota del apartamento, por el carro que no tienes, por el trabajo que perdiste. Todas esas ansiedades minan tu fe, no la dejan crecer. Endurecen tu corazón, se pueden convertir en algo que te aleje diametralmente de Dios. Jesús nos advirtió que la vida es mucho más que eso y que no nos preocupemos por estas cosas, que Él tiene cuidado de nosotros, que ya el reino nos pertenece. Si la alegría de nuestro corazón está en estas cosas, los placeres y las preocupaciones, temo que como un ratón o un pajarito bien descuidado, caigamos en una trampa no tan placentera que digamos. Estemos alerta, hermanos. Despertemos. El tiempo es ya. Es ya. Hay un tercer llamado para nosotros hoy, y es fortalecerse en el Señor. Versículo 36, estén siempre vigilantes y oren. ¿Qué es fortalecerse en el Señor? Sino otra manera de decir de manera muy bonita que oremos. Ojalá algún día yo pudiera dimensionar y apreciar este regalo tan inmenso que es la oración. Ojalá. Es curioso que Jesús esté hablando acerca del templo, que esté pronunciando que el templo, la casa de Dios, la que desde el profeta Isaías llamó la casa de oración para todas las naciones, vaya a ser destruido, que ninguna piedra quedará de él. Esta es una de las acusaciones que le hacen a Jesús, que diga que va a destruir el templo y que lo va a reconstruir en 3 días. Y es la razón por la que Esteban también muere. Es muy curioso, ¿por qué Jesús está hablando del templo así? Sucede que después de este episodio viene la Pascua, donde el Señor tomará una cena muy especial con sus discípulos y anunciará la entrega de su cuerpo y su sangre como un nuevo pacto, un pacto mejor, un pacto donde ya el templo no es el lugar central de la adoración, sino que el templo es Jesús, Dios mismo entre nosotros. La adoración, ya la presencia de Dios está al alcance de todos por la obra de Jesús. ¿No te parecen esto muy buenas noticias? Ya la vida espiritual no está centrada en un solo lugar. Por eso es que tuvo que haber persecución en la iglesia primitiva, porque pensaban que tenían que quedarse en Jerusalén orando en el templo todo el tiempo. Era lo que hacían, hasta que mataron a Esteban y la iglesia sí tuvo que abrirse camino. Porque Dios ya estaba con ellos todo el tiempo. ¿Sabes una cosa? Les dije que les iba a dar la segunda razón de por qué Jesús y la Escritura no nos dan detalles como quisiéramos saberlos. Porque en esta iglesia y en este mundo no solamente existen mujeres controladoras, sino hombres controladores también. Queremos estar al cuidado de todos sin que se nos escape nada, hacer la última jugada y que esta vida dependa de nosotros y lo que nosotros podamos hacer. Por eso este recurso es bien especial, porque en la oración estamos reconociendo quién tiene el control. Hermoso. La oración es clamarle a Él, es pedirle, es agradecerle, es exaltarlo. Sin la oración no se puede tener fe. Sin la oración la fe no puede crecer. ¿Cómo vamos a creer todo lo que Dios por gracia nos ha dado si no oramos? ¿Cómo podremos entender mejor los tiempos si no oramos? Sin la oración seremos presa de la tentación, la ansiedad y las preocupaciones de esta vida. Sin la oración y la palabra, ¿cómo no vamos a ser engañados por tanto payaso? Sin la oración, ¿cómo no nos estará metiendo gato por liebre, torciendo la palabra? Sin la oración, ¿cómo podemos pretender testificar de Cristo a un mundo
¿De qué Cristo que no conocemos vamos a hablarle a un mundo? Sin la oración, ¿cómo pretendemos tener fuerza a la hora de que nuestros familiares nos echen de las casas, de que se burlen de nosotros, de que nos manden a prisión, de que tengamos que tener una guillotina aquí, un machete o un arma? ¿Cómo vamos a soportar? No lo vamos a soportar. La oración es poder poner los ojos en Dios y hacerlo a Él nuestra visión. Es cerrar nuestros ojos para abrirlos de nuestro corazón y ver al invisible y ser sostenidos por Él. Si un pez no puede vivir sin agua, un cristiano no puede vivir sin la oración. Y al estarle hablando a sus discípulos, nos recuerda que es tanto individual como colectiva. En la oración sabemos que Él tiene el control. En la oración sabemos que nuestro Padre es mucho más bueno que ese juez que se negaba a hacerle justicia a la viuda y que por la insistencia de ésta le hizo justicia. ¿Cuánto más no nos hará justicia por ser sus hijos? ¿Cuánto más no nos librará? Pero la oración tiene un propósito para mí y para este servidor mucho más grande. Déjeme leerle varios textos. Malaquías capítulo 3 verso 2: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Estas son las palabras. Estas mismas palabras son las que usa Lucas para decirlo: oren para que puedan permanecer o estar delante de, literalmente es estar en pie delante del Hijo del Hombre. Déjeme leerle varios textos en Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 6, verso 16. Dice: todos gritaban a las montañas, a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Apocalipsis 7 versículo 9: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en su mano. Apocalipsis 11, ahora sí me acordé, verso 4: estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen de pie delante del Señor de la tierra. ¿Sabes cuál es el propósito final de la oración en los tiempos finales? Hacerte vivir la gloria celestial aquí en la tierra. Si estás de rodillas ahora, clamándole a tu Señor, viviendo a la luz de una relación con Él, podrás estar de pie delante de Él. La oración garantizará que en ese momento glorioso tus pies no tiemblen de espanto, de miedo y de querer morirte, porque ese es el fuego que todo lo arrasa. No, hará que tus pies estén firmes con los brazos abiertos, diciéndole a tu amado: ven, amado mío. Porque Jesús prometió, Efesios 2 capítulo 7 versículo 7, que mostraría en los siglos venideros las incomparables riquezas de su gracia. Allí seremos amados como nunca, abrazados, sobrecogidos, sobreextasiados de amor. Pero podemos tener un anticipo de eso hoy. Por eso Jesús lo dijo: oren para que estén de pie. Pueden vivir mi amor hoy. La semana pasada terminé de leer un libro maravilloso
hermoso que me ha tenido llorando todos los días que he podido leerlo. Ya está en español afortunadamente, se llama Manso y Humilde. Es un libro donde el autor pretende hacer un estudio muy concienzudo, no de la obra de Jesús por los suyos, sino de lo que siente Jesús por los suyos. Es quebrantador. No se puede creer tanta bondad y benevolencia y amor en una persona, porque Él es el Padre de la misericordia. Él es el Padre de toda consolación. Significa eso, que no hay aflicción que Él no pueda consolar. El autor escribe un capítulo final en el apéndice donde dice: muchos de ustedes se deben estar preguntando, ¿qué tengo que hacer entonces para vivir ese amor? Y él responde: dos cosas debes estar haciendo. Primera, ve a Él. Y segundo, recuerda el punto 1. Ve a Él. Ve al Dios de los cargados, de los afligidos, el Dios de los quebrantados, el Dios de los frágiles, el Dios de los impotentes, el Dios de los que fallan. Para eso derramó su sangre en la cruz, para que fuéramos a Él. Eso nos sostendrá hasta el fin. Dejemos que Él sea nuestra visión. Quiero pedirte que tomes un minuto allí para responderle a Jesús. Respóndele. Respóndele a uno de estos 3 llamados.